Hola chicos, vamos a hablar un poquito de hace días que no hablaba nada de nada. Respecto a lo que salió un artículo en el portal El Mostrador que habla de que es incomparable o incomprensible la cooperación militar que estaría haciendo Chile a países de Sudamérica, especialmente a Centroamérica. Entre ellos se mencionan que fueron 12 miembros del ejército, 6 oficiales, 6 suboficiales, que realiza una visita de asistencia técnica a los países llamados Triángulo del Norte. ¿Cuáles son esos? Los famosos Triángulo del Norte son los países siguientes. Está Guatemala, Honduras, El Salvador, que durante 27 días tuvieron capacitaciones este tipo de militares a esa zona. Por lo menos esa es la información que se ha dado respecto a ese encuentro que se hizo en esa zona. Me quedan preguntas dando vuelta, especialmente dos, respecto al tema de... Porque se cuestiona una por la violación de derechos humanos que tienen esos países, entre ellos Guatemala, Honduras y ¿cuál es el otro? El Salvador. E incluso hablan que militares el 2005, 44 con Cristo, recuerdan lo que sucedió en el famoso destacamento de Montaña 17 de Los Ángeles, y que dicen cómo es posible que el ejército Chile vaya a esos lugares. Esa es una de las preguntas que se hacen, por lo menos en el reportaje. También habla del tema de la corrupción, especialmente contingente militar chileno en contacto con la corrupción. O sea, porque sabemos que esos países un poco son bastante corruptos. La pregunta es, yo no estoy de acuerdo con el artículo por dos cosas. Primero, las capacitaciones que da las Fuerzas Armadas chilenas a otros países, en este caso, incluso ha participado en encuentros como en Colombia, incluso como en Argentina y también con los brasileños. Siempre es una preparación y cooperación mutua. Aquí no estamos hablando de un tema de corrupción. Aquí se cuestiona porque está participando con Guatemala, Honduras, El Salvador. Especialmente le llaman incluso países narcotraficantes o países prácticamente por el narco. Ahora, si las Fuerzas Armadas chilenas tienen la capacidad y la potestad de poder ayudar a esos países en temas especialmente de logístico, creo que es bastante interesante. Recordemos dos cosas, ante la cámara, dos cosas importantes. La primera, no es solamente las Fuerzas Armadas, incluso la Policía Chilena Carabineros ha capacitado a países como Honduras y Guatemala. Ya. Segundo, la cooperación a nivel internacional de estos países, especialmente de parte de Chile, ha sido fundamental para el tema del desarrollo de estos países. Por lo tanto, no me digan, me parece de verdad que el tema del artículo que da el m.elmostrador.cl no me parece que es bastante lógico, incluso yo creo que está de más, ¿ya? Y lo digo por eso, por el famoso el que ellos cuestionan los países del Triángulo Norte de Centroamérica actualmente se ven afectadas por una alta inseguridad y causada por las maras y también acciones violentas de narcotráfico en esa zona. El ministro de Defensa, del cual depende el Estado Mayor Conjunto, ENCO, debería explicar, dice, a los ciudadanos qué significa emplear fuerzas militares chilenas en países con una estrategia histórica de golpe de estados o violación de los derechos humanos. Creo que aquí el ejército no tiene que explicar nada, el ejército no tiene que dar ningún tipo de información respecto a eso. Y es muy simple, simplemente se significa cooperación militar. Primer punto. Segundo punto, significa también capacitar, porque recordemos, como le dije anteriormente, no es solamente en temas de militares, sino que también incluso las policías chilenas hoy día participan dentro de las escuelas como formación. Creo que el artículo solamente quiere, incluso eso de sacar el 17 de el famoso accidente, o incluso la inconsecuencia que tuvo en ese momento un comandante en jefe que no es el ejército, que mala orden, de cierta forma, que fue el destacamento de montaña el 17 de julio, donde murieron congelados. ¿Y por qué murieron congelados? Porque el comandante de esa época no dio la autorización correcta o no dio, de cierta forma, no fue, como le dijera, no tuvo sentido común. Básicamente fue un dolor para el ejército, incluso en su debido momento habló el ex comandante del ejército de esa época, que fue bastante duro respecto a lo que sucedió, incluso se acercó a las familias.
Creo que el diario no sé qué tendencia política tiene, pero me da la sensación de que cuestionar o explicar el suceso dentro de América Latina respecto a esto, creo que no debe hacerlo Chile debido a que la información o el entrenamiento que da de montaña, entrenamientos tácticos, son parte de la cooperación militar en conjunta. ¿Ya? Primero que nada. Es como decir, ¿por qué Chile tiene que hacer ejercicio en conjunto con Argentina, que sucedió el año pasado? Incluso tuvieron ejercicios junto con la infantería marina. O sea, también tiene que explicar Chile por qué tiene ejercicio en conjunto con los argentinos. También tiene que explicar por qué tiene ejercicios hace poco, nada menos de un mes, con ejercicios con los Fuerza Aérea de Colombia, especialmente con los Black Hawk. Tiene también que dar explicación. También tiene que dar explicación con los ejercicios que realiza, por ejemplo, con Brasil, o los mismos ejercicios que se realizan, por ejemplo, en la zona norte, con Estados Unidos o otros países. También tiene que dar explicación. Creo que no. Creo que el ejército tiene que mantenerse en ese concepto, por lo menos, que la información o el ejercicio tiene un sentido común. El sentido común es no solamente compartir experiencia, sino que dar un apoyo logístico especialmente a estos países que, recordemos que Honduras, Salvador o Nicaragua en este concepto son países militarmente muy inferiores y son países que necesitan el apoyo de otros países. Ya, eso es una realidad. Independientemente, porque se acusa, por ejemplo, se acusa que las Fuerzas Armadas de esos países tienen violaciones a los derechos humanos. La pregunta no es que las tengan, la pregunta es ¿qué presidente la ha provocado? Por ejemplo, el tema de El Salvador, el presidente de El Salvador ha sido un déspota y eso es realidad, es una realidad política del presidente de El Salvador, pero eso no significa que las Fuerzas Armadas sean así. Eso hay que tenerlo en cuenta en ese concepto, pero no me parece que Chile debe dar explicaciones respecto a situaciones que está dentro del marco de los ejercicios de apoyo logístico a esos países. ¿Ya? Lo vuelvo a decir, es como dijeran, ¿sabe que Chile no puede participar en el famoso ejercicio que va a participar por primera vez en la historia? El ejercicio Pacific, que corresponde a Australia, Japón, donde incluso una fragata chilena va a ser escolta de un portaaviones americanos. Entonces, si ese sentido común no lo tiene, por lo menos el portal, creo que el portal está hablando de más. Chile no tiene que dar explicaciones respecto a este tipo de capacidades que da a otros países, como otros países también le dan capacitación a Chile. Por ejemplo, le coloqué el caso de los Black Hawk. Los nuevos Black Hawk necesitaban capacitación. ¿Y qué país se los dio a Chile? Fue Colombia. Incluso Brasil el año pasado dio capacitaciones a la Armada, especialmente en temas de los submarinos de rescate en sumersión. Lo dio Brasil. Lo mismo el año anterior, por ejemplo, o incluso el año pasado, los famosos juegos RIMPAX. Chile tuvo una destacación, especialmente la Armada, en ese concepto muy importante. Por lo tanto, no me parece y no creo que Chile debe dar ninguna explicación en ese concepto, porque aquí es un intercambio militar. Se habla de varios militares, por lo menos el portal habla de 27 días que duró ese tipo de capacitación. Participaron suboficiales y también 6 oficiales del ejército de Chile en ese tema de preparación. Creo que no debe Chile dar explicaciones. Le vuelvo a repetir, es un tema de cooperación mutua. Es como Argentina con Chile. Le vuelvo a repetir, es cosa que me pregunten y yo le voy a decir qué ejercicios se han hecho en conjunto de Argentina con Chile durante el 2019. Le puedo decir qué ejercicio se ha hecho Brasil con Chile durante el 2019. Le puedo decir qué ejercicio se ha hecho con Colombia 2019. Le puedo decir qué ejercicio se ha hecho incluso dentro de con los ecuatorianos también durante el 2019. Los ejercicios a nivel internacional que Chile ha tenido durante el 2019 también se los puedo mencionar. Creo que esto de cooperar o cooperación internacional es fundamental dentro de las nuevas tecnologías o desarrollos militares. El mostrador lo destaca con un título que me parece, se lo voy a dejar en la descripción. Incluso dice: el ministro de Defensa debe explicar a los ciudadanos que se envíen tropas militares chilenas a países con una estrategia, dice, de golpe de Estado, violación de derechos humanos y maltrato a su población. Más allá de la legitimidad de forma que puede tener estas actividades, surge la duda acerca de la conveniencia de enviar y mantener fuerzas armadas chilenas en países con tanta corrupción.
que incluyen también a sus militares y policías, sabiendo que se trata de flagelo expansivo y corrosivo. Hay que entender dos cosas. La única forma de poder quitar la corrupción dentro de América Latina, aunque no le suene raro, es de cierta forma la cooperación mutua de los países. Si los países no se apoyan en sentido mutuo o logísticamente en temas militares, difícilmente se va a quitar la corrupción, y la corrupción va a seguir manteniéndose dentro de los estados, dentro de los países, y eso es una realidad. Los países tienen que cooperar y tienen que evitar de cierta forma la corrupción. Ya. Y eso es un tema bastante delicado, tienen que hacerse y tienen que prepararse respecto a eso mismo. Así que no estoy de acuerdo con el artículo, pero al menos les dejo sus comentarios en la parte de abajo.